Chiquillos, yo les voy a recordar algo. A ver, no sé si recuerdan que nosotros ya en las compras, para recordar un poco el flujo de compras, ya. En esta, en esta parte, digamos, nosotros eh, hicimos una compra de mercancía, ¿cierto? Le ingresamos a la existencia, quedó una cuenta facturas por recibir y posteriormente cuando nos llegó la factura, esta cuenta por factura por recibir se fue. ¿Se recuerdan? Ya. Y lo que quedó pendiente era la obligación de pago del proveedor. ¿Ya? Esta obligación de pago del proveedor, nosotros la dejamos así como en plomito, ¿ya? Y es lo que nosotros, digamos, les voy a mostrar que le hicimos en la clase pasada, si se acuerdan. ¿Ya? Nosotros pagamos este proveedor, ¿ya? Pagamos al proveedor y se lo voy a mostrar acá. Nosotros también lo hicimos a través de la F-03, pero, o sea, F-02. Pero cuando nosotros hablamos de acreedores, ¿cierto? Contabilización y en este caso abono general, dice, ¿ya? Nosotros lo hicimos a través de la F-41, ¿ya? Y obviamente que esto simula a la F-02, como les dije en el video anterior, y en la clase obviamente, en la solamente lo que cambia es la clase de documento y la clave de contabilización. Y les voy a recordar que la clave de contabilización que nosotros vamos a utilizar, ya en el caso de acreedores, para el cargo iban a ser 21 y para el abono 31. Generalmente 31 es para contabilizar facturas de forma financieramente. Por ende es un abono al proveedor, perdón, es un cargo al proveedor, que quiere decir que lo que quiere decir que estamos pagando una factura, ¿ya? ¿Ya? Y lo que les dije primeramente, que para ver qué facturas podríamos nosotros eventualmente pagar, tendríamos que, ya, yo les enseñé a ver el auxiliar de cuentas corrientes. Y el auxiliar de cuentas corrientes está en finanzas, gestión financiera, acreedores. Cuenta y EFBL 1N, ¿cierto? Uno podría eventualmente listar todas las partidas abiertas que nos quedan por pagar. Yo le hice listar este auxiliar de proveedores. Estamos trabajando para usted. Y por ejemplo acá digamos, el auxiliar de acreedores, ¿ya? Hay varias facturas pendientes, que en estas facturas pendientes se muestran obviamente al haber en forma negativa, ¿ya? Y obviamente este icono verde que nos dice acá, perdón, el estatus de cada transacción, en el caso de que es roja la transacción, eso quiere decir que está pendiente, ¿ya? Entonces, bien, vemos que está pendiente, como les dije, y otros proveedores. A ver, el ejercicio que yo le hice, dije, yo pesqué algún acreedor, ¿cierto? Cualquiera, en este caso voy a pescar este, ¿cierto? Y lo que hice es pagar con un cheque a una factura determinada. Lo que les dije yo es, ¿sabes qué? Esta factura, podemos dar doble clic ahí, ¿ya? Sombrero, ¿cierto? La factura número 6 necesito que la paguen del proveedor tanto, ¿ya? X. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pesqué obviamente este acreedor, este proveedor, y pago la factura, por ejemplo, por $600. ¿Ya? Lo que hice en el ejercicio, ¿ya? Me fui a la F-41 o F-02, ¿ya? Reviso la clase de documento, ¿ya? Que obviamente que nos está proponiendo KG, la revisamos efectivamente, y KG es abono de acreedor, ¿ya? Colocamos la fecha.
que vamos a hacer esto, la moneda porque estaba en dólares, y estamos pagando la factura número 6. ¿Ya? Podemos repetir el texto, ¿ya? Y nos está proponiendo obviamente digamos la clave de cotización 21. Ingreso el proveedor, que el que habíamos dicho, que era el 111.003, ¿ya? Nos figura obviamente al proveedor Jorge Andrés, eran $600, ¿ya? Nos está diciendo que nosotros estamos haciendo un abono con la clave de contabilización 21, ¿ya? Bueno, en este caso no hay que anotar nada acá, ¿ya? Le coloqué pago factura número 6, o podríamos colocar eventualmente solamente el número de factura, pago factura 6, ¿sí? Y en este caso, como nosotros estamos abonando, y ahora vamos a entrar, ¿cierto?, a la contabilización de un libro mayor, es decir, vamos a imputar en la segunda línea una cuenta de mayor, ¿ya? Tiene que ser 40, porque nosotros nos vamos al... Perdón, 50, porque nosotros vamos al haber. Vamos a imputar, ¿cierto? O vamos a emitir este pago, ¿cierto?, con un cheque de banco. El banco que utilizamos, cualquier ejemplo que usamos, me acuerdo, que podríamos buscarlo acá. Vamos a usar el 50. Podemos repetir el monto con un asterisco o colocar el monto, ¿ya? Y nos dice que se contabilizó el documento, ¿cierto?, con el número de documento 17.005, ¿ya?, en la sociedad US00. Vamos a visualizar el documento. Está un poco lento el sistema. Visualizamos acá, o podemos ir a la FB03, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, el abono. Perdón, el pago, el cargo, el pago que nosotros hicimos a nuestro proveedor, ¿ya? Vamos a revisar. A nuestro proveedor. Y efectivamente sale, ¿cierto?, el pago al proveedor, ¿ya?, con la factura. ¿Qué tenemos que hacer? Yo les expliqué, y por eso lo que estoy haciendo en estos videos solamente son algunos tips, ¿ya? Lo importante es que hayan asistido a las clases, ¿cierto?, o que averigüen. Lo que vamos a proceder, ¿cierto?, a compensar esa partida, ¿ya?, con la F-44, ¿ya? Llamamos al proveedor, ya no colocamos ningún indicador de CME y tratamos las partidas abiertas. Y les dije que uno puede activar y marcar todas estas partidas, ¿cierto?, y hacer el proceso de activarla o desactivarla, ¿ya? Desactivamos todas, ¿cierto?, y podemos elegir una a una, ¿cierto? Y acá nos va a dar, ¿cierto?, la diferencia que va quedando, y esta diferencia tiene que ser en 0. Le damos doble clic nuevamente y está en 0. Nosotros compensamos a dos partidas, ¿ya?, el documento 6 porque ya hicimos el pago, y grabamos, nos da un documento de compensación, y en la FBL1N, ¿ya?, si visualizamos, ¿cierto?, no solamente las partidas abiertas ahora va a salir la partida que teníamos pendiente, que eran los 2400, pero esta partida compensada, ¿ya?, si llamamos todas las partidas, eso quiere decir que son las partidas abiertas más las partidas compensadas, ¿ya?, nos va a decir que este proveedor tiene solamente esta partida abierta y ya se compensó esta partida, es decir, esta partida pasó la historia. Todas las partidas compensadas o la sumatoria de las partidas compensadas tiene que dar 0. Obviamente son compensaciones, ¿ya? Y esto es el registro, y este es el análisis de las cuentas corrientes de cada proveedor, ¿ok? Eso. Compensamos. Lo otro que les dije,
Yo en el asunto anterior, en el video anterior, les dije que para anular un documento, el documento no tiene que estar compensado. Si quisiéramos, por ejemplo, eventualmente anular este documento, anular el documento que acabamos de hacer, ¿ah? El pago en este caso, tenemos que primero anular el documento de compensación. Y lo vamos a hacer. Porque si yo, por ejemplo, quisiera anular este documento, el que yo hice, el documento 17.005, este documento lo quiero anular. Dije, sabes que me equivoqué y ese pago no correspondía. Se lo voy a mostrar. Ese documento, ¿cierto? El 17.005. Y obviamente lo quiero anular con la FB08, ¿no? Que era el documento anular. ¿Ya? Si yo lo quisiera anular, el sistema no me va a dejar porque dice que es imposible anular porque dice que tiene posiciones compensadas. Por ende, primero lo que tenemos que hacer es anular la compensación. ¿Ya? Para ver el documento de compensación podemos ir a la FBL1N, digamos, listar nuevamente las partidas, o ver qué documento de compensación tiene yendo al documento, que en este caso es este. ¿Ya? Y tenemos que ir a la transacción FBRA. ¿Ya? Y nos está mostrando el documento, pero obviamente no es ese, sino que era este documento, el 461. ¿Ya? Le damos Enter y anulamos la compensación. Y dice que ha sido anulada esa compensación. ¿Ya? Volvemos para atrás. Visualizamos nuevamente la cuenta corriente. A ver si efectivamente quedó ahora arriba como partida abierta. Y ahí está. De nuevo como partida abierta. Anulamos la compensación y por ende ahora podemos anular ese pago. Ese pago que nos equivocamos, ¿se recuerdan? A través de la FB-08 o FB08. Anulamos y ahora sí nos va a dejar anular el documento. Se anuló. Y si visualizamos la cuenta corriente, de nuevo la FBL1N, con ese acreedor, aquí no ha pasado ni un pago. ¿Ves? Anulamos toda esa reversa en la contabilidad. ¿Ya?